Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el resumen bien claro y enriquecido de la lección de escuela sabática correspondiente a hoy miércoles 3 de septiembre de 2025, titulada En medio de su pueblo. Vamos a orar para empezar este repaso. Padre Celestial, en este momento venimos delante de usted con gratitud, porque usted nos da la oportunidad de estudiar su palabra nuevamente. Le pedimos que su Santo Espíritu nos guíe para que podamos comprender las enseñanzas de esta lección que, y, que, y que este repaso nos acerque más a su presencia. Padre, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, para que podamos entender lo que significa que usted quiera habitar en medio de su pueblo, pero sobre todo, Padre, en nuestras vidas. Que este estudio no sea solo conocimiento, sino una experiencia transformadora que fortalezca nuestra fe y nuestra comunión con usted. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, se lo pedimos. Amén y amén. El deseo de Dios siempre ha sido estar cerca de su pueblo, desde el Edén hasta el tabernáculo en el desierto. Vemos a un Dios que busca comunión con la humanidad. En Éxodo 25 encontramos una invitación especial: construir un santuario donde el Creador pueda habitar en medio de los israelitas. Este pasaje nos abre la mirada hacia una verdad mayor. La cercanía de Dios no depende de un edificio, sino de su decisión de caminar junto a nosotros. A través del tabernáculo. Dios le enseñaba a su pueblo acerca de su santidad, su plan de salvación y la importancia de un corazón dispuesto. Hoy, al nosotros estudiar este tema, somos llamados a reflexionar en cómo Cristo, el verdadero santuario, hace real la presencia divina en nuestra vida y en nuestra iglesia. Nuestra lectura bíblica está en Éxodo 25, del 1 al 9. Aquí Dios le habla a Moisés e instruye al pueblo de Israel a recolectar ofrendas voluntarias: oro, platas, bronce, de las telas finas, madera de acacia, especias, etc., para construir el santuario con el propósito de que Él pueda habitar en medio de ellos. La presencia de Dios entre su pueblo siempre es lo que Dios ha querido. Aunque Dios es trascendente y más grande que los cielos, quiso manifestarse de forma tangible en un lugar especial, el tabernáculo, símbolo de su cercanía y la guía para Israel. El santuario como símbolo del cielo. El tabernáculo terrenal fue construido según un modelo divino, y eso lo podemos leer en el versículo 40, Éxodo 25, de 9 al 40. En realidad es hasta donde debemos leer. Y también el 26:30. Aquí, reflejando el santuario celestial y su importancia, culminó con la muerte de Cristo, que rasgó la cortina del lugar santísimo. La ofrenda voluntaria, la ofrenda de corazón. El sistema se basa en la voluntad del donante, no en el mandato ni en la obligación. Esto simboliza que una ofrenda sincera, hecha con corazones dispuestos, el reconocimiento de nuestra debilidad y necesidad de un redentor. Dios ofreció un símbolo de su cercanía cuando el pueblo aún no entendía la dimensión de Dios visible, la influencia egipcia. El tabernáculo compadecido se manifestó como símbolo de su presencia y de compromiso. Hoy Cristo es quien mora entre nosotros como la manifestación plena de la presencia divina. Nuestra respuesta a ese amor puede expresarse en comunión diaria, en obediencia, en el servicio fiel o en la celebración del sacrificio redentor. ¿Qué verdades cruciales, prácticas y teológicas se desprenden de estos versículos?
Esta es una excelente pregunta, porque el pasaje pasaje de Éxodo del capítulo 9 del 1 al 9 es fundamental para la historia del pueblo de Israel y las verdades teológicas, prácticas y espirituales que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Vamos a ver por qué. Dios le ordena a Moisés que recoja una ofrenda voluntaria del pueblo con materiales específicos: oro, plata, linos, pieles de maderas de casia, aceites y piedras preciosas. Para todo esto, para construir un santuario donde Él habitaría en medio de ellos. Dios busca morar con su pueblo. Podemos leer el versículo 8. En lo teológico, el corazón del pacto es la presencia de Dios entre los hombres. En lo práctico, Dios no es un ser lejano, sino cercano, dispuesto siempre a habitar con nosotros en lo cotidiano. Hoy Cristo es el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Él mora en el creyente por su espíritu. El culto y el servicio a Dios se sostienen en la disposición del corazón. Versículo 2. El verdadero sacrificio es una ofrenda voluntaria, no forzada. Dios valora más la motivación que la cantidad o la apariencia. Nuestro dar, sea nuestro tiempo, sean nuestros talentos, sean nuestros recursos, deben nacer de la gratitud y del amor, no de la obligación. Dios da dirección detallada en la adoración, versículo de 3 a 7. El santuario debía ser construido según el diseño divino, no humano, versículo 9. Esto nos muestra a nosotros que Dios establece cómo se le debe adorar. No todo acto religioso le agrada a Dios. La obediencia es la clave. En nuestra adoración hoy debemos guiarnos por la palabra, no por caprichos personales o por costumbres humanas. El tabernáculo es un símbolo del plan de salvación. Cada material y cada parte del santuario apuntaban a Cristo y su obra. Lo podemos reforzar leyendo en Hebreo capítulo 8, versículo 5. El oro, el incienso, la tela, la sangre y los sacrificios, todo anunciaban el ministerio de Jesús como sumo sacerdote y cordero. Estudiar el santuario nos fortalece nuestra fe y en Cristo como nuestro mediador, y nos recuerda que todas nuestras esperanzas se centran en Él. La comunidad participa en la misión de Dios. La construcción del santuario fue un esfuerzo colectivo. Cada israelita tenía parte en el plan divino. La fe no es individualista, requiere unidad y cooperación. Hoy la iglesia es el templo de Dios. Podemos leer para reforzar 1 Corintios 3:16. Cada creyente contribuye con sus dones para edificar la obra de Cristo. Éxodo 25 del 1 al 9 nos enseña que Dios quiere habitar entre nosotros, que nuestra adoración debe nacer de un corazón siempre dispuesto, que la obediencia al modelo divino es esencial, que el santuario es una enseñanza visual del plan de redención y que la misión es compartida, porque todos tenemos un rol en la obra de Dios. Si Dios desea habitar en medio de nosotros, ¿qué ajuste debemos nosotros hacer en nuestra vida diaria para que nuestro corazón sea un santuario para Él? Y aquí podemos ver a través de este repaso que el santuario terrenal y Cristo como el cumplimiento de todo lo que pasó en el santuario, porque en el elemento 2 del Éxodo 25, el significado en el antiguo pacto y el cumplimiento en Cristo. En el santuario, el tabernáculo, versículos 8 y 9, era el lugar donde Dios habitaba simbólicamente entre su pueblo. En cumplimiento en Cristo, Cristo es el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Y aquí podemos leer Juan 1:14 y Apocalipsis 21:3. En la ofrenda voluntaria, versículo 2, oro, plata, telas, madera, etcétera, ofrecido de corazón.
En Cristo, Cristo mismo se ofreció voluntariamente como sacrificio. Juan 10, 17 y 18. Materiales preciosos, versículo 3 al 7, en el antiguo pacto representaba pureza, representaba santidad y la gloria de Dios. En Cristo, Cristo es la verdadera gloria de Dios revelada. Y aquí podemos leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. El diseño divino, versículo 9. Moisés debía seguir el modelo dado por Dios. Jesús cumplió perfectamente el plan divino de salvación. Hebreo 8, capítulo 8, versículo 16. 5 y 6. Lugar santísimo, el centro de la presencia divina con el arca y la ley. Cristo entró al lugar santísimo celestial para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 9, 11 y 12 y 24. Los sacrificios representaban la expiación por el pecado, pero eran provisionales. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29 y Hebreos 10, 10. El pueblo participa. Todos contribuían con los que tenían para construir el santuario en el antiguo pacto. Hoy, en Cristo, hoy la iglesia es el templo de Dios y cada creyente, cada uno de nosotros somos piedra viva. Primera de Corintios 3:16, Primera de Pedro 2:5. Éxodo 25 nos muestra que el santuario no era un fin en sí mismo, sino una sombra de la obra de Cristo. El tabernáculo enseñaba a la presencia de Dios. Los sacrificios apuntaban a los sacrificios de Jesús. Y la construcción colectiva refleja la misión compartida de la iglesia hoy. Mis queridos hermanos y amigos, el santuario en el desierto fue más que un edificio, fue una declaración de amor. Dios no quiso permanecer lejano, sino habitar en medio de su pueblo para poder guiarlos, para perdonarlos y enseñarles el camino de la vida. En Cristo esa realidad alcanzó su plenitud, porque Él mismo se hizo nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy el Señor sigue anhelando tener su morada en cada corazón. No busca oro ni plata, sino un espíritu dispuesto y humilde que le entregue todo. El verdadero santuario que Dios quiere edificar eres tú, soy yo, somos todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a que Cristo habite en nuestras vidas de manera plena? No solo como visitante ocasional, sino como el Señor y centro de nuestra existencia. Hoy es la oportunidad que tenemos para abrirle el corazón y permitirle que Él haga de nuestras vidas un templo vivo, un reflejo de su presencia en medio de este mundo. Yo quiero abrirle mi corazón y que Él haga su templo en mi vida. ¿Para qué? Para yo poder reflejar su amor, reflejar su carácter y que me ayude a que todas las cosas que no me dejan avanzar espiritualmente, a ser plena en Él, la quite de mi vida y que me ayude a que esos desafíos que enfrento a diario, esas situaciones que se me presentan, que me ayuden a no caer en esas tentaciones, en esas provocaciones, ni esas tentaciones, sino a vencerlas con amor y mansedumbre. Que Dios nos bendiga y que este repaso pueda llegar a nuestros corazones y nos hagan pensar que Jesús es el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo y es el único por el cual vamos a llegar a nuestro anhelado hogar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para culminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias porque desde el principio usted ha querido morar con nosotros. Gracias por mostrarnos en el santuario su plan de salvación y por darnos en Cristo la plena revelación de su amor. Hoy reconocemos, Padre, que más que ofrenda material, lo que usted anhela en nuestros corazones. Padre, le pedimos que limpie nuestras vidas de todo aquello que impida su presencia. Haga de cada uno de nosotros un santuario vivo donde su espíritu pueda habitar y nos transforme.
Ayúdanos a vivir en obediencia, a vivir en gratitud y en fidelidad, Padre, para que podamos reflejar a Jesús en todo lo que hagamos, Padre. Le entregamos nuestra vida, nuestros hijos, nuestra vida, nuestras iglesias y todo lo que vayamos a hacer en este día. Quédese con nosotros, Padre, y camine cada día a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador y Mediador, oramos. Amén y amén. Que Dios os bendiga y recuerde que diariamente el Señor tiene una pincelada de amor para cada uno de nosotros. Así que ya lo saben, nuestras citas es nuevamente mañana. Que pasen muy feliz días. Hasta mañana. Dios les bendiga.